el instituto podía brindarle a todos los colegas y a aquellos que estén presentes para poder conversar de un tema que en este momento tiene una actualidad muy importante debido a la situación de la pandemia. No quería dejar de decir que hemos tenido en estas semanas varias reuniones en los distintos órganos de control, trabajando muy fuertemente en las distintas situaciones de los consumidores. Y hoy a la tarde tenemos una reunión, acá está el presidente de otra asociación, de Proconsumer, en la dirección de ferrocarriles, que me demuestra claramente que no podemos defender los derechos de los consumidores si desde las autoridades no nos hacen llegar esa intervención. Por primera vez vamos a integrar, hablar con el directorio de ferrocarriles, y perdóneme esta digregación, pero simplemente para hacerles saber cómo estamos en este momento. Y Ignacio conoce el tema también. Las asociaciones han designado un director de Ferrocarriles Argentinos. Ferrocarriles Argentinos, que tiene el gobierno de todos los ferrocarriles del país, tiene directores. Hay un director que es de Derecho del Consumidor, que es designado por las asociaciones de consumidores. Desde que ese director, titular y suplente, fueron designados, no eran aceptados en las reuniones del directorio, ni siquiera las asociaciones de consumidores. Nosotros en los últimos 2 años que pasaron, 2 años para atrás, hemos obtenido información sobre los accidentes traumáticos muy fuertes. Imagínense que si no podemos tener desde el Estado una intervención directa, ¿qué nos espera? Y hoy podemos tener una reunión en el directorio de ferrocarriles donde permiten que los directores de ferrocarriles puedan estar y que las acciones también. Es importantísimo. Por eso transmito que hemos tenido un cambio muy radical donde a todos los consumidores se están escuchando. Por supuesto, el drama es muy grande, pero por eso quería contarles esto, porque es muy impactante que en el reunión de directorio, uno de los directores no era ni siquiera aceptado en la reunión, ni siquiera le daban café, porque pertenecía a los consumidores. Así que miren cómo están las cosas. En la Inspección General de Justicia han comenzado a trabajar y bueno, el doctor Italiano nos va a explicar cómo estamos ahora con el tema de los planes de ahorro. Doctor Italiano, le callo la boca y dejo a los que saben que hablen. Queda usted en el uso de la palabra. El mecanismo es, habla el doctor Italiano, termina su alocución y en el chat pueden colocar las preguntas que las va a ir contestando el doctor. Recomendaría que tengan todos los micrófonos apagados para que de esa manera no tengamos eco y no se vean perjudicada la charla del doctor Italiano. Así que les ruego si pueden apagar los micrófonos. Doctor Italiano, ahora sí, discúlpeme, queda usted en el uso de la palabra. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un placer poder estar acá con ustedes de esta manera conectados. Recién Osvaldo decía la tecnología cómo nos une y bueno, precisamente dentro de todo lo malo que tiene este contexto de emergencia sanitaria, creo que una de las cuestiones que podemos rescatar es que nos obligó a estar conectados a través de estos dispositivos, que muchos empezamos a conocer a raíz de la pandemia, que ya venían de hace varios años, pero que no se utilizaban, por ejemplo, aplicaciones como la que estamos utilizando ahora para este encuentro. Quiero agradecer, bueno, al Colegio de Abogados de Lomas de Zamora por esta invitación, especialmente a Osvaldo Bassano, con el cual últimamente nos está uniendo, en primer término, el amor por el derecho del consumidor y después, por su calidad de persona, al margen de sus condiciones como profesional y su amplia trayectoria en materia de derecho del consumidor. He tenido la posibilidad de conocerlo personalmente, la posibilidad de que haya venido a mi ciudad, a Bahía Blanca, donde estuvo a fines del año pasado con una disertación magistral en el colegio que hoy me toca estar a cargo en el Instituto de Derecho del Consumidor, y también en algunas jornadas en las cuales le he solicitado, también, bueno, formalmente y adelante todos,
quiero agradecerle a Osvaldo siempre su predisposición. Para nosotros, desde Bahía Blanca, una ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires, una ciudad donde hace por lo general mucho frío. Hoy, gracias a Dios, tenemos una temperatura relativamente agradable. Sabemos que en algunos lugares está lloviendo, por lo que estuvimos charlando, y en otros lados está haciendo mucho frío también, pero bueno, acá en la ciudad de Bahía Blanca tenemos un lindo sol y un clima bastante agradable. Tema bastante controvertido en los últimos tiempos, planes de ahorro. En la presentación, Osvaldo nos planteaba, manifestaba de un artículo mío publicado. Yo se lo voy a enviar para que ustedes lo puedan tener también. Tuve la posibilidad de escribir un artículo relacionado a los planes de ahorro y que fuera publicado en la revista La Ley el 27 de mayo. Es un trabajo donde hago referencia al marco jurídico, precisamente los planes de ahorro, que ahora vamos a hablar. Hago referencia a las medidas cautelares que se fueron presentando a lo ancho y a lo largo del país. Y por otro lado, hago referencia a las resoluciones que se emitieron. Y ahí es donde tenemos un contexto actual, porque precisamente tenemos una resolución dictada en periodo de emergencia sanitaria que más adelante vamos a charlar. Mi idea es poder compartir con ustedes esta jornada, dar algunos conceptos y como decía recién, estamos hablando de un tema que ha repercutido en todo el país y donde la situación se da de iguales características para todos los ahorristas, es decir, no discrimina a nadie este tipo de situación en la cual los adherentes a estos planes de ahorro se han visto envueltos. De hecho, esto ha generado varias medidas cautelares presentadas en todo el país y en líneas generales estas medidas cautelares que se fueron iniciando en algunos casos han tenido resoluciones muy similares donde han tomado los mismos parámetros para poder tratar de amortiguar los efectos negativos que estaba generando precisamente este plan de ahorro. En primer término, comentar que el sistema de ahorro previo, estos planes de ahorro, se conforma a través de un contrato de adhesión. Sabemos todos que este tipo de contratos, donde la posibilidad del adherente, de la persona que va a firmar, del suscriptor, son mínimas para poder discutir alguna de las cláusulas. De hecho, si uno presta atención en estos contratos de adhesión, ya son formularios predispuestos, es decir, ya están en un formulario y lo único que tiene que hacer el adherente es ir a firmar. Es más, en muchos casos, el adherente está muy preocupado también por el vehículo, las condiciones del vehículo, y en verdad quiere firmar porque confía mucho también en la palabra del vendedor, donde el vendedor le garantiza en ciertas medidas algunas condiciones en la contratación que después, a lo largo de ese contrato, no se respetan. De hecho, muchas de estas acciones judiciales que se han iniciado no solamente van direccionadas contra la administradora del plan, sino ya sea la automotriz, esa sociedad anónima de ahorros para fines determinados, sino también va direccionada en algunos casos contra las concesionarias, ya teniendo en cuenta que muchos empleados de las concesionarias le han garantizado a los adherentes determinados parámetros de la cuota que después no se cumplen. Entonces, en ese caso puntual, vamos a ver más adelante que esta responsabilidad también le incumbe a la concesionaria, en este caso puntual, por el hecho de su dependiente, precisamente por el contrato de consumo o el contrato de adhesión que se está firmando. En este caso puntual, cuando un adherente firma este contrato de adhesión y adhiere a esas cláusulas, en primer término lo que está haciendo es otorgándole un mandato a esta administradora, que funcionan como sociedades anónimas de ahorros para un fin determinado, y precisamente le otorga un mandato donde el adherente es el adherente, perdón, ¿se escucha ahí? Hubo una interrupción, me parece. Estoy transmitiendo desde el teléfono celular y entró una llamada recién, por eso se cortó. Mil disculpas. Les decía, precisamente nosotros tenemos
¿Ahí estamos bien? Sí. ¿Se volvió a cortar? No, se escucha bien, Matías, todo el tiempo. Bien, disculpen. Les decía, el adherente le otorga un mandato a la administradora del plan para que lo incorpore a un grupo de otros ahorristas, de otros adherentes. Y a su vez también ese mandato es para que pueda cobrar una cuota, precisamente, y también para que administre ese dinero que le está ingresando por parte del adherente, es decir, que esta administradora pueda llevar a cabo su administración para comprar un objeto determinado. Hoy estamos hablando de los planes de ahorro para la compra de un vehículo automotor, 0 kilómetros. Entonces, reitero, nosotros tenemos en el marco jurídico de los contratos de adhesión y estos contratos que se firman con las administradoras, con estas sociedades anónimas de ahorro, lo que hace el suscriptor es otorgarle un mandato, en su calidad de mandante, a la mandataria, que sería esta administradora, para que cobre la cuota, la administre, compre el bien, hoy estamos hablando de un automotor, y posteriormente lo adjudique. Este sistema empieza a funcionar, se forma el grupo, se cierra el grupo con determinada cantidad de suscriptores, y la obligación que tiene el suscriptor es de ir abonando esas cuotas mensuales para que la administre el mandatario. Hasta ahí venimos bien. Como obligación, decíamos recién, es de administrar ese dinero. La situación se empieza a complejizar un poco cuando el suscriptor obtiene el vehículo, es decir, obtiene la adjudicación de ese objeto en el cual se había conformado con un objetivo determinado, que era la compra del vehículo. Bueno, si el suscriptor obtiene y adjudica ese rodado, deja de ser mandante y pasa a ser mutuario. ¿Qué significa? Pasa a regir ya, por eso digo que la situación se empieza a hacer más compleja, porque se empieza a regir por las normas del mutuo, es decir, ahí va a haber un mutuo entre la persona adjudicataria de ese rodado con la administradora. Precisamente por la diferencia existente entre el valor del vehículo y el dinero en el cual uno ya venía aportando en ese grupo cerrado. Por eso digo que la situación, en este caso puntual, se empieza a agudizar y se empieza a ser más complejo en cuanto a las normas jurídicas y en cuanto al contexto de ese contrato firmado o ese contrato de adhesión. Y otra situación no menor, porque una vez que un suscriptor, un adherente, obtiene adjudicar el rodado para sí, también se tiene que constituir un derecho real de garantía, que estamos hablando de una prenda con registro, precisamente se constituye una prenda en garantía de ese crédito. Y esa prenda hace que ese suscriptor, al margen de pasar a ser un suscriptor mutuario, también pasa a ser un deudor prendario. Esto siempre se los digo cuando doy este tipo de charlas, o se lo digo también a muchas personas que vienen a consultar sobre los planes de ahorro. Precisamente, si uno analiza el sistema de ahorro previo, termina siendo un sistema en el cual, en un contexto de estabilidad económica, podría funcionar sin mayores complicaciones. Pero en un país como el nuestro, donde hemos tenido muchos vaivenes a lo largo de nuestra historia, obviamente este sistema en cierta medida resulta ser perverso. ¿Por qué digo resulta ser perverso? Porque precisamente el adherente, que ya tiene adjudicado o no su rodado, pero pongamos el ejemplo que tiene adjudicado su rodado, si no abona la cuota mensual, por el motivo que sea, ahora vamos a ver que muchas causales de falta de pago fue precisamente por el monto que la cuota empezó a tener a partir del año 2018, pero por cualquier motivo que sea, el adjudicatario no paga la cuota mensual a la administradora tiene el derecho de poder iniciar una ejecución prendaria. Recién decíamos que se conforma
el derecho real de prenda con registro y precisamente puede ejecutar la prenda. Todos sabemos que las ejecuciones prendarias resultan ser relativamente rápidas, donde en muchos casos el adherente, el adjudicatario, se desayuna de un día para otro con el oficial de justicia retirándole su vehículo de su propiedad. Por otro lado, supongamos que la ejecución prendaria no se inicia por lo pronto, y el adjudicatario no puede abonar ese pago mensual. Otra situación que se da, y que también es en perjuicio del adherente consumidor, del perjuicio del adquirente consumidor, estamos hablando de un contrato de consumo, otra situación que se da es precisamente el tema del seguro. El seguro del vehículo automotor ya viene incorporado en el cupón de pago, ya viene incorporado en esa cuota, por lo que si el adherente no abona la cuota, también está sin cobertura. Entonces, cualquier siniestro que se genere no va a tener la cobertura precisamente porque no tiene abonada la cuota. Entonces, el adherente se encuentra precisamente en una situación de encerrona y que termina siendo en cierta medida totalmente injusto para sus derechos, es decir, afectando considerablemente sus derechos como consumidor y su derecho de propiedad. Pero ¿por qué digo esto? Precisamente lo que yo estoy analizando acá es un contexto que se dio a partir del año 2018. El año 2018, a raíz de la fuerte suba del dólar, hemos tenido que estas cuotas empezaron a tener valores, se empezaron a incrementar de manera paulatina a llegar hasta valores totalmente exorbitantes. Aproximadamente en el mes de marzo, abril, mayo del año 2018, con los incrementos paulatinos que sufrió el dólar, se generó un incremento en la cuota de manera considerable. No solamente en los puntos que componen la cuota, sino también de manera unilateral, la administradora va fijando el valor de la unidad móvil, y ese valor de la unidad móvil, que se toma en cuenta para determinar el valor de la cuota, también lo fue incrementando. Entonces, todo esto motivo de los vaivenes económicos de la suba del dólar en el año 2018. Muchas personas que estaban abonando una cuota que rondaba alrededor, año 2018 estoy hablando, alrededor de los 3.000, 4.000 pesos, empezaron a ver que esas cuotas se empezaron a incrementar al mes siguiente en 6.000, al mes siguiente en 7.000, al mes siguiente en 9.000, es decir, no había un criterio razonable, pero sí un incremento de manera fuerte, muy fuerte, que se agudizó aún más en el año 2019 con otro incremento que hemos tenido, o otra suba fuerte del valor de la moneda estadounidense. ¿Esto qué generó? Lo que muchos seguramente están pensando, y bueno, acá habría que aplicar la teoría de la imprevisión contractual. Si bien se da más, está pensada para los contratos bilaterales, acá en este caso puntual, podríamos pensar y aplicar la teoría de imprevisión y que sea la justicia quien baje esos efectos perjudiciales que me está generando a mí como consumidor. Porque pensemos lo siguiente, un adherente que allá en el año 2016, 2017 o principio de 2018 se acercó a una concesionaria X, porque reitero, acá no se discrimina, son todas iguales. Todas las automotrices y con sus respectivas concesionarias actúan de la misma manera. Entonces, una persona, pensemos año 2016, 2017, principio de 2018. Se acerca a una concesionaria, el vendedor le interesa determinado rodado, el vendedor de la concesionaria, preocupado solamente por vender y por decirle sí a todo lo que dice el consumidor. Si el consumidor dice, ¿tiene auto rojo? Sí. ¿Tiene tiene estéreo? Sí. ¿Tiene llantas? Sí. Después llega cualquier producto. Pero el vendedor está preocupado por su comisión que por brindar una información adecuada y veraz, como dice el 42 de la Constitución Nacional. Pero bueno, volviendo al tema, nosotros tenemos precisamente una firma de un convenio donde el consumidor, analizando sus ingresos,
dice, bueno, si mis ingresos son X y la cuota va a ser X, si mis ingresos son 20.000 y la cuota va a ser de 1.800, y voy a tener las primeras 12 cuotas fijas sin ningún tipo de variación, y las segundas 12 cuotas van a tener determinado valor, y las últimas cuotas no van a superar de 5.000 pesos, porque así es la promesa que hacen los vendedores y las concesionarias, el consumidor dice, bueno, firmo este formulario, firmo este contrato de adhesión y me adhiero a este grupo cerrado de suscriptores. Entonces, ¿qué pasó? Por eso digo lo de la teoría de la imprevisión. Lejos de suceder esta situación, donde las cuotas iban a ser fijas, donde no iban a superar como un tope máximo y exagerado de 5.000 pesos, sucede todo lo contrario. Podemos ver que cuotas que estaban en 3.000 pesos en abril del año 2018, a fines del año 2018 ya estábamos hablando de cuotas de 12.000, 13.000 pesos, y hoy estamos hablando de cuotas que rondan los 23.000, 24.000 pesos. Reitero, cuando el suscriptor firmó allá por año 2016, 2017, principio de 2018, su contrato de adhesión, la cuota en muchos casos no representaba el 10% de sus ingresos. La cuota no representaba el 10% de sus ingresos. Hoy he visto casos donde excede el 70% de los ingresos de esa persona. Entonces, nosotros como amantes del derecho del consumidor, que nos interesa, nos empieza a gustar, obviamente esto generó que empecemos a analizar este marco jurídico, este contexto, y la gran pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? La otra gran pregunta que seguramente mi amigo Osvaldo, que siempre que hablamos, ¿está preparado el Poder Judicial para responder a este tipo de inquietudes que se van a ir presentando por parte de los consumidores, más hoy en día que se han aumentado todo lo relacionado a las consultas, a las acciones judiciales vinculadas a cuestiones de consumo, a la relación de consumo? Bueno, entonces esa era la gran pregunta. ¿Qué puedo hacer yo como un letrado para poder defender los derechos de un adherente? Y si inicia una acción judicial, ¿el Poder Judicial hará eco a este pedido? Bueno, es lo que tenemos hoy en día, fallos de todos los colores, resoluciones judiciales, precisamente que en algunos casos en un mismo departamento judicial varían. La verdad que hemos tenido resoluciones de todo tipo que ahora vamos a ir hablando. Pero bueno, este tema, allá por el año 2019, llegó a la justicia, en distintas partes del país. Provincia de Río Negro, provincia de Chaco, provincia de Santa Fe, Misiones. En todo el país empezamos a tener, Tierra del Fuego también tuvo antecedentes donde se acercaban un grupo de adherentes, en algunos casos con acciones colectivas, como en el caso de Córdoba, en el caso de Río Negro, y en otros casos directamente con acciones individuales, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde se acercaba el adherente y le planteaba al juez, como cuestión de fondo, 3 objetos. Primero, la reestructuración del plan. En esto lo que hablábamos recién de la teoría de la imprevisión, que los efectos perjudiciales de esta variación que se ha tenido en el camino de este contrato de adhesión, que no lo tenga que soportar solamente el adherente, sino que, después vamos a hablar de la teoría del esfuerzo compartido, sino que, bueno, tengamos otro criterio. Entonces, ¿qué se pedía como cuestión de fondo en la mayoría de estas acciones judiciales? Como cuestión de fondo, la reestructuración del plan. Punto 1. Es decir, que el plan se reestructure de una forma tal que no sea el adherente quien deba cargar con todas las cargas, con todos los efectos negativos de ese contrato. Punto 2. Se le pedía la devolución del dinero. Es decir, si el juez ordena la reestructuración del plan, es entendible que aquellas cuotas que fueron abonadas en demasía a lo que yo había firmado, lo que yo había contratado, lo que me habían prometido, porque pensemos que la persona que me promete a mí el valor de una cuota es una persona, primero que es una persona hábil en ese negocio, que ya vino operando hace muchos años con esta modalidad, es decir, no es
una persona que recién arranca en este rubro, sino que ya conoce también los vaivenes económicos del país, conoce cómo funciona el sistema a su perfección, entonces debería haber previsto, garantizado algún atajo si suceden situaciones de esta característica. Entonces, a mí como consumidor adherente de ese contrato, se le pide que me devuelvan el dinero que yo consideré que se abonó de más, por lo pronto, tomando como parámetro la cuota de abril del año 2018. Recordemos bien la cuota de abril del año 2018, que es muy importante a la hora de hablar de planes de ahorro. Y por último, el tema del daño punitivo. Es decir, se le pide en estas cuestiones, en estas acciones judiciales que se han iniciado en todo el país, como objeto principal la reestructuración del plan, devolución del dinero y que se le aplique una multa económica disuasiva. Todos sabemos que el daño punitivo es una multa que la estima el juez, si bien muchos colegas, la va a fijar el juez, pero muchos colegas la estimamos cuando presentamos la demanda y fijamos algún monto relacionado al monto del daño punitivo, va a ser el juez quien en definitiva establezca la cuantía del mismo. Pensemos que cuando comencé la charla les decía que estamos en presencia de un contrato se otorga un mandato a la administradora. La administradora como mandataria y lo que tendría que haber hecho es, conforme a lo que dice nuestro Código Civil, si no mal recuerdo, el 1322 del Código Civil, cuando habla del mandato, tendría que haber precisamente consultado a su mandante, por lo menos haberse comunicado con su mandante y pedirle precisamente a ese mandante a ver qué vamos a hacer, cómo nos vamos a manejar ahora en más, porque estamos teniendo fuertes incrementos a raíz de la suba del dólar y no tenemos la otra obligación que enviar los cupones de pago con montos totalmente exorbitantes. ¿Hizo eso la administradora? No. La respuesta es no. ¿La administradora buscó algún tipo de solución para sus mandantes? Tampoco. Es decir, la administradora solamente se limitó, siendo aquella persona jurídica con experiencia y expertise en este tipo de contratos, solamente se limitó a enviar los cupones de pago. No le interesó si el mandante entraba en mora, no le interesó si los vehículos estaban circulando sin cobertura, no le interesó en ningún momento la posibilidad de pago de los adherentes, no le interesó cumplir con esas promesas de que la cuota no iba a superar los 5.000 pesos. Es así, 5.000 pesos en la mayoría de los contratos firmados, ese presupuesto que se suele pasar por parte de los empleados de las concesionarias. Cuando digo empleados, estoy hablando por parte de la concesionaria, es decir, la concesionaria se expresa a través de su empleado. Por parte de las concesionarias, en todos le dice que no va a superar de 5.000 pesos. En algunos casos 6.000 pesos, pero que las últimas cuotas no van a superar 5.000 pesos. Reitero, eso es determinante para el consumidor adherirse a ese plan de ahorro. Eso fue determinante. Entonces, volvemos al tema de la acción judicial que se estuvieron iniciando durante todo el país, que actualmente se inician, y que se inició por 3 objetos: reestructuración del plan, devolución del dinero y el pedido de daño punitivo. Bien. Entonces, muchos clientes, muchos adherentes decían, bueno, pero mientras tanto, ¿qué hago? Porque todos sabemos que un proceso judicial, si bien se pide que se tramite por el proceso más rápido que exista en cada código de forma provincial y que se rija, son procesos sumarísimos, en virtud de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, sabemos que un proceso judicial puede demorar años. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, en la mayoría de las acciones judiciales que se iniciaron, precisamente se iniciaba como cuestión de fondo lo que acabamos de ver, pero se pedía también medida cautelar. Se pedía una medida cautelar innovativa, precisamente para resguardar los derechos del consumidor adherente. Y en ese tipo de medidas cautelares que se fueron solicitando, yo recién les contaba, en algunas provincias se permitieron medidas cautelares con alcance
general, con alcance colectivo precisamente, donde muchos adherentes, sin haber iniciado ninguna acción judicial, y porque así lo iniciaba alguna asociación de defensa del consumidor, o alguna defensoría, o algún grupo de ahorristas, y después el juez lo hacía extensivo a todos los ahorristas, sin tener que iniciar ninguna acción judicial, se veían beneficiados de esa cautelar. ¿Qué tomaba el juez? Bueno, tomaba el valor de la cuota correspondiente al mes de abril del año 2018. Yo recién le decía, tengamos en cuenta, para todo este tema, la cuota del mes de abril del año 2018. Se han pasado más de 2 años, pero fue la cuota en la cual el contrato de adhesión, ese plan de ahorro, esa cuota mantuvo cierta estabilidad. Pero, lamentablemente, en algunos casos empezaron a haber resoluciones judiciales donde los jueces retrotraían el valor de la cuota al valor del mes de abril. En algunos casos fueron quedando firmes esas medidas cautelares y se sigue con el procedimiento actual, y en algunos otros casos directamente no fue concedido ese tipo de medidas. Yo les comento una experiencia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el partido de Bahía Blanca. En el partido de Bahía Blanca tenemos 8 juzgados civil y comercial, de los cuales, de los 8 juzgados, tienen criterios totalmente distintos. Ya hemos tenido también alguna experiencia, no con planes de ahorro, sino con criterios distintos de las salas de nuestras cámaras. Nosotros tenemos una cámara civil y comercial, cámara de apelaciones, ¿no? Civil y comercial, y tiene 2 salas. También hemos tenido criterios distintos. Pero al margen de eso, con respecto a los juzgados, en Bahía Blanca tenemos 3 juzgados que, si uno inicia la acción judicial y precisamente una vez iniciada la acción judicial sale sorteado ese juzgado, sabemos que tenemos altas probabilidades de que la medida cautelar sea concedida, pero tenemos otros juzgados, los 5 restantes, en los cuales, si sabemos que salen sorteados esos juzgados, lamentablemente tenemos altas probabilidades de que no sea concedida la acción judicial. Perdón, creo que se cortó, que no sea concedida la acción judicial. Y a su vez también, en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, nosotros acá en el partido de Bahía Blanca, que creo que en Bahía Blanca fue el primer antecedente dentro de la provincia de Buenos Aires, donde retrotrajo el valor de la cuota al mes de abril del año 2018, como medida cautelar. Precisamente se ha pedido que tenga alcance colectivo, que abarque, para evitar, por una cuestión de economía procesal, para evitar que se inicien tantas acciones judiciales como adherentes perjudicados exista, y tampoco lo hemos logrado en el partido de Bahía Blanca. Eso motivó también que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo sacara una resolución y sacara comunicados, y no solamente comunicados, sino que cargó en su portal web un modelo de demanda, un bosquejo de acción judicial, para que cualquier colega pueda replicarlo para su cliente particular, teniendo en cuenta que no conseguíamos los alcances colectivos de la medida. Al margen de recomendaciones, resoluciones por parte de la Defensoría, haciendo alusión a los perjuicios que se estaba generando en virtud de esta situación. Este es lo que tenemos con respecto a las acciones judiciales. En muchas localidades todavía se sigue discutiendo, son temas nuevos, relativamente nuevos, todavía se sigue discutiendo la reestructuración del plan, con periodos probatorios, todavía se encuentra en la etapa probatoria. Yo, que tenga entendido, no tengo antecedentes actuales vinculados a resoluciones donde ya se haya logrado una resolución definitiva en virtud de este tema. Sí les puedo decir que en relación a la justicia, en algunas provincias vienen más avanzados que en otras. Acá en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, mejor dicho, en la provincia de Buenos Aires, también todo lo que respecta al contexto de emergencia sanitaria, el cierre de la justicia, y bueno, todo el contexto que conocemos ha generado que también se demore aún más. Pero lo cierto es que
con respecto a las medidas cautelares, en algunos casos sigue vigente, donde hay adherentes que hoy pagan a valores totalmente más razonables, no abusivos, y pensemos que en la mayoría de estas resoluciones, donde retrotrajeron el valor de la cuota al mes de abril del año 2018, le han tomado también los jueces, le han aplicado también los jueces algún criterio de actualización. Y de hecho, en la mayoría de estas resoluciones se fijan criterios de actualización que rondan entre el 50 y 53% anual. Por lo que, en este caso puntual, lo que le estoy comentando, una persona que en el mes de abril pagaba alrededor de 4.500 pesos, y que hoy, sin resolución judicial, estaría pagando alrededor de 22.000, 23.000 pesos, vean ustedes la diferencia. Es decir, en el mes de abril, 4.000, 3.900, 4.000, 4.500 pesos, depende del rodado. Hoy estarían pagando alrededor de 22.000, 23.000 pesos, 25.000 pesos en algunos casos. Bueno, pensemos que con resolución judicial favorable, y mientras se lleva a cabo el proceso judicial, si bien hubo apelaciones a esas medidas, el adherente estaría abonando aproximadamente unos 7.000, 8.000, 9.000 pesos. Esos son los valores que se están manejando actualizados. Frente a todo este contexto y frente a la gran proliferación de acciones judiciales, en agosto del 2016 se emite una resolución de la Autoridad de Aplicación de los Planes de Ahorro. Es decir, la Inspección General de Justicia es la autoridad de aplicación de los planes de ahorro. Y emite una resolución, precisamente, yo hago en el artículo académico que les hacía referencia, que les voy a enviar por correo, hago todo un análisis detallado de la resolución número 2 del año 2019. Pensemos cuándo fue emitida esa resolución, agosto del 2019. Pensemos en el contexto que nos encontramos, un contexto también electoral, donde seguramente también, al margen de querer buscar soluciones para los adherentes, puede ser que también perseguía otro tipo de finalidad, precisamente por el contexto electoral que nos encontramos. En esa resolución se les pedía a los adherentes, mejor dicho, el adherente tendría el derecho de poder diferir parte de la cuota, hasta un 20% de la cuota, para ser abonado a partir del año 2020. Es decir, esta posibilidad otorgaba esta resolución, que yo pueda cierto porcentaje de la cuota, que hoy me estaba afectando de manera considerable. Pensemos que en esa época una cuota, que reitero, tendría que estar alrededor de los 4.000, 4.500 pesos, un poquito menos, en esa época ya estaban pagando algo de 16, 17.000 pesos. En agosto del año pasado, en agosto del 2019, sí, del año pasado. Entonces, esta resolución vino a ofrecerle a los adherentes la posibilidad de diferir parte de esa cuota y abonarla con posterioridad. Es decir, recién comentaban que estaba el delegado de Enargas, si no mal escuché, vinculado al tema en La Plata. El tema es el siguiente: tuvimos resoluciones similares con materia de servicios públicos. Es decir, el gobierno nacional el año pasado difirió parte del consumo, es decir, de lo que se abonaba en el consumo durante determinado periodo, y lo estuvimos pagando hasta el mes de abril de este año, en cuotas. Es decir, lo que quiso hacer el gobierno nacional el año pasado fue decir, bueno, todo ese efecto negativo, bueno, un 20% no lo pagues, adherite a esta resolución, se lo ofrecía al adherente, y ese 20% lo vas a pagar con posterioridad. Bueno, obviamente, como les decía recién, eso no venía a traer una solución favorable a los adherentes, porque ese 20% representaba muy poco a raíz del monto que las cuotas habían tenido. Es decir, las cuotas se habían disparado de tal magnitud que ese 20% resultaba totalmente irrisorio. Por eso llegó ya a fines del año 2019 una ley, que es la 27.541, que es la ley muy conocida como la Ley de Emergencia Económica y Solidaridad Social. Esa ley
allá en el año 2019, el fin de 2019, precisamente establece en su artículo 60 una teoría de esfuerzos compartidos. Yo recién cuando arranqué la jornada les decía la palabra de esfuerzos compartidos. Esa palabra de esfuerzos compartidos, precisamente el Gobierno Nacional había elevado al Congreso de la Nación esta ley de emergencia, y dentro de su articulado había uno que expresamente establecía que el Banco Central de la República Argentina debería articular y buscar alguna solución de esfuerzos compartidos entre deudor y acreedor para los créditos UVA, para compra de automotor créditos UVA. Cuando fue al Congreso de la Nación, a instancia de un legislador, de un diputado, se incorpora también para planes de ahorro. Entonces, todos los que veníamos trabajando ya desde el año pasado, en virtud de estos casos, y queriendo una solución, independientemente de que la justicia, en más menos, da una respuesta con la cautelar, digo en más menos porque, reitero, no en todos los juzgados se lograba una resolución favorable, no en todas las localidades, no en todos los departamentos judiciales, no en todos los fueros, cuando se iniciaba este tipo de acción, se lograba una medida cautelar favorable. Pensábamos que el artículo 60 de la 27.541, de esta ley de emergencia y solidaridad social, iba a brindar una respuesta a los ahorristas. De hecho, recuerdo, seguramente Osvaldo recordará, creo que fue la primera reunión que hicimos de FACA, de la Comisión de Derecho del Consumidor de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. La primera reunión que hicimos a través de Zoom, ya en periodo de pandemia, hicimos un requerimiento para que efectivamente cumplan con este artículo 60, porque veíamos que no había ningún tipo de resolución al respecto vinculada a ese esfuerzo compartido, y los ahorristas se tenían que limitar a iniciar la acción judicial. No tenían otra opción que iniciar la acción judicial. Donde también se empezó a ver un contexto de muchas ejecuciones prendarias. Empezó a haber morosidad en el pago, ejecuciones prendarias, llamados, en algunos casos se le hacía firmar a algunos garantes, entonces las mismas administradoras o a través de sus concesionarias hacían requerimientos a los garantes. Los famosos llamados telefónicos de los estudios jurídicos, nosotros acá en el interior de la provincia siempre hablamos de los llamados de los teléfonos del 011, porque son todos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de estudios jurídicos grandes, que la verdad que uno desconoce si existen o no existen esos estudios jurídicos, supuestamente se dedican a ese tipo de cobranzas, y llamando, indicando que por poco ya estaba el oficial de justicia en la puerta llevándose el vehículo, a modo de violentar los derechos del consumidor para que termine pagando esa deuda que se ha generado con honorarios y demás a través de la imposibilidad de pago de la cuota del plan de ahorro. Por ese motivo, frente a todo ese contexto, justicia que en algunos casos salía favorable, justicia que en algunos casos salía rechazada, en espera de la ley nacional, en espera de que se cumpla la ley nacional 27.541, bueno, hicimos ese requerimiento desde FACA, si no nos quedamos de brazos cruzados, sino que todo lo contrario, y logramos, o se logró, o mejor dicho, ya en un contexto de emergencia sanitaria, ahora sí, un contexto de pandemia, que la autoridad de aplicación emitiera la resolución número 14 del año 2020, la resolución 14/2020, que fuera publicada en el Boletín Oficial un sábado, si no mal recuerdo fue el 10 de abril, se publica en el Boletín Oficial, donde establece, entre comillas, algún tipo de beneficios para los adherentes y poder diferir aún más, no aquella diferimiento del año pasado, sino un diferimiento con más cuotas, con porcentajes más elevados, dando cuenta que en cierta medida, con la resolución 2 del 2019, el IGJ se quedó corto, donde establecía que las primeras 4 cuotas podíamos diferir hasta 12 cuotas, que eso lo tienen que ofrecer las administradoras
a los adherentes, que no debería tener, ese adherente debería tener juicio iniciado, ni medida cautelar establecida, con algunas condiciones, algunos requisitos, pero la posibilidad de diferir hasta un 30% en las primeras 4 cuotas, diferir cuota y cargas administrativas, en las otras 4 cuotas restantes hasta un 20%, y en las últimas 4 cuotas restantes el 10%. Y que esa diferencia, que no se estaba pagando ahora, que no se abonaba ahora, se iba a abonar en 12 cuotas una vez que vencía ese contrato de adhesión. Pensemos que en la mayoría de estos contratos se fijan en 84 cuotas. Entonces se incorporarían 12 cuotas más, de aquel adherente que adhiere y acepta este tipo de opción, tendría 12 cuotas más, es decir, su plan pasaría a tener 96 cuotas. En este caso puntual, esto es nuevito, lo que les voy a comentar, precisamente yo tengo en algunos casos judiciales, si bien la resolución expresamente establece que no rige, para aquellos ahorristas que hayan tenido procesos judiciales iniciados, ahora, en los que tengo iniciadas, acciones judiciales que tengo iniciadas, donde tengo medida cautelar favorable, donde mis clientes están abonando a valores de abril del año 2018 con esta actualización, y vienen abonando, en algunos casos, algunos letrados de estas empresas, de estas sociedades anónimas de ahorro para fines determinados, están denunciando hecho nuevo, como hecho nuevo la resolución. Y le piden al juez que deje sin efecto la medida cautelar y que sino que adhiera al ahorrista a este beneficio establecido por el gobierno en virtud de esta resolución. Lo denuncian como hecho nuevo. Esto es nuevo porque esto, les comento, lo vi en un expediente que tengo medida cautelar favorable, ya firme, porque se le cayó el recurso, interpuso un recurso a la apelación y se declaró desierto porque no fundó agravios, pero les decía, en ese expediente puntual me plantea hecho nuevo. Todavía no me corrió un traslado, figura que me tienen que notificar, estoy esperando que me llegue la cédula, obviamente no lo voy a impulsar, y estoy a la espera de ver qué resuelve el juez. Esto es de suma importancia también aclarar que en estas medidas cautelares que se han iniciado a lo largo y a lo ancho del país, en la mayoría de las provincias rigen un procedimiento de mediación obligatoria, de mediación judicial previa y obligatoria, como en el caso de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros acá en la provincia de Buenos Aires tenemos un articulito en nuestra ley de mediación, donde cuando se plantea precisamente medidas cautelares, precisamente se puede pedir que se exima el proceso de mediación y que pase directamente al juez a resolver y después vuelva a mediación. Bueno, en algunos casos donde ya he tenido resoluciones firmes de medidas cautelares, como les decía, estábamos en la espera ya teníamos audiencia fijada de mediación y a raíz del contexto del coronavirus se han frenado, pero sepan que hoy se puede iniciar igualmente este tipo de medidas cautelares, pidiendo la exhibición que se me exima de la mediación previa y que una vez que quede firme la cautelar pase al mediador. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de antecedentes, por lo menos acá, que entiendo yo en la provincia de Buenos Aires, vinculado a las mediaciones. Sí me han llamado colegas de las automotrices planteando algún tipo de ver si el panorama de cada cliente, cuál era el panorama de cada cliente y eventualmente hacer algún ofrecimiento. Yo creo que en algunos casos, por lo que he hablado con algunos adherentes, si se les suma algunas cuotas más, no tendrían problema de tratar de buscar alguna cuota fija y determinarse esa cuota. En algunos casos se plantea que es inviable por el tema de cómo está conformado los grupos cerrados y cómo están conformados el proceso de ahorro previo,
pero yo creo que en muchos casos se va a terminar, en algunos casos, cerrando por acuerdo en las audiencias de mediación, y en otros casos vamos a tener que tener resolución en virtud de estos tres temas, como les decía. Habría que ver si logramos convencer a los jueces. El gran temor de uno, que creo que lo compartimos con Osvaldo, el tema de que muchos jueces no están todavía especializados en derecho del consumidor y a veces les cuesta entender cómo es la lógica del derecho del consumidor. Esa lógica protectoria les cuesta mucho, Y por otro lado, esperemos ver si los planes estos se van a reestructurar y cuánto va a ser la cuantía del daño punitivo, no solo para la administradora del plan, sino también para la concesionaria. Yo les decía, la acción judicial, no en todos los casos, pero en algunos casos donde la documentación es muy marcada, donde hubo una falta grotesca al artículo 4 de la 2440, al artículo 1100 del Código Civil, estoy hablando del deber de informar, donde la información que se le brindó al consumidor no fue la adecuada, donde también se ha violado el trato digno al consumidor, porque, como les decía recién, que te llamen de un estudio jurídico, que te asusten y te indiquen que te van a embargar el vehículo, que están en la puerta de tu casa prácticamente para secuestrarlo, que mañana van a ir, que ya está todo iniciado, bueno, ese tipo de frases que ya conocemos, que están prohibidas legalmente. Bueno, la verdad que yo creo que la fijación de un daño punitivo, esa multa económica disuasiva, va a ser de suma importancia, porque estas automotrices, les es más tal vez sencillo solucionarle el caso a Juan Pérez, a Marta González, pero el caso individual, y no cambiar este tipo de conducta. Es decir, las administradoras se han comportado muy mal como mandatarias, y en ese sentido creo que hay elementos más que suficientes para que la cuantía del daño punitivo sea elevada. Hay mucho más para hablar. Me gustaría dejar este espacio para poder contestar algunas preguntas. Vi que algunas preguntas iban surgiendo, no las pude leer con mayor exactitud, pero no sé si Osvaldo o alguno de los que está presente las va a leer. Lo cierto es que para mí ha sido un placer poder charlar con ustedes. La idea es poder graficar la situación que nos encontramos con los planes de ahorro, graficar la situación jurídica. Les voy a enviar todo lo que le dije. Lo escribí en un artículo publicado en la editorial La Ley, que salió el día 27 de mayo. Me comprometo a hacerlo llegar, así lo pueden también algunos conceptos que fui manifestando y están más ampliados todavía en ese artículo. Y después a disposición para cualquier consulta a través de ahora, o si no por las redes sociales. Me ha pasado, hace poquito di una charla similar a esta en el Colegio de Abogados de Viedma, provincia de Río Negro, y bueno, con muchos colegas después tuvimos contacto a disposición para poder colaborar con algún bosquejo de acción judicial o lo que necesite. Eso me encuentro a disposición. Así que, reitero, ha sido un placer para mí y abierto a las preguntas. No sé si alguien las puede leer. Sí. Primero te agradezco mucho, Matías, la verdad, excelente. Acá tengo algunas preguntas, pero aparte te felicitan por la claridad de la exposición. Y las preguntas te las voy a ir resumiendo para que más o menos... La primera de todas es que están pidiendo las resoluciones. Me imagino que se deben referir a la resolución 14, ¿no? Que es la resolución 14-2020, y la anterior era la 2 del 2019. Esas son las dos que te referiste, ¿no es así? Exactamente. La resolución del 16 de agosto del año pasado, del 2019, es la número 2. Con solo googlearla la van a encontrar fácilmente. Resolución número 2, barra 2019, Inspección General de Justicia, y ahí del 16 de agosto. Y después la otra resolución, como bien decís, Osvaldo, la número 14 del 2020, publicada el 10 de abril. Bueno, y con referencia al
al trabajo, se va a remitir al colegio. La estuve buscando mientras vos hablabas, no lo puedo encontrar, discúlpame. No lo encontré en mi PC, así que cuando me lo mande, se lo mando al colegio y de la parte académica, me ha dicho Cristina Kretka, lo va a remitir a los inscriptos, así que lo van a tener el trabajo de la ley. Y ahora te resumo algunas preguntas, acá te voy a concentrar algunas, que hablan del seguro, el seguro en los planes de ahorro. Algunos hablan de que las primas son más baratas o de la obligación del pago. ¿Qué tenés para decirnos, si podés resumirnos? Bien, yo creo que lo más importante, mientras hablaba Osvaldo, ahí busqué en la computadora, ya tengo acá el artículo, lo estoy descargando y te lo voy a reenviar a tu correo, así ya ahora lo pueden tener en este momento. Les decía, con respecto, la gran pregunta cuando empezó a surgir esta situación de cuotas totalmente elevadas era qué pasaba con la autoridad de aplicación. Es decir, la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, de las leyes provinciales que rigen la materia, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, las OMIC, esos organismos de defensa del consumidor, ¿qué podían hacer las OMIC frente a esto? Y la verdad que se hizo muy poco desde la autoridad de aplicación, pero porque no se encontró la colaboración, sé que en algunas oficinas hasta imputaron algunas empresas y sacaron algún auto de imputación, pero se hizo poco. Pero sí se pudo hacer mucho con respecto a los seguros. Y de hecho, en algunos casos, cuando, por ejemplo, la cuota de seguro de un vehículo figuraba un valor que ronda, vamos bien a lo gráfico, un valor de la cuota de un seguro alrededor de los, estábamos hablando el año pasado, ¿no? 2.500 pesos, 3.000 pesos, cuando seguramente si yo contrataba el seguro que yo quería, con la cobertura que yo quería, ese seguro podía rondar tal vez en 1.000 pesos, 1.500, como mucho 2.000. Bueno, con audiencias que se han realizado en virtud del procedimiento de la autoridad de aplicación, esas audiencias de conciliación que se realizan, se ha logrado que a modo de deferencia, y así constan en las actas, estas administradoras, estas sociedades anónimas de ahorros para fin determinado, a modo de deferencia, a modo de excepción, le permitían a ese adherente poder tener otra compañía de seguros, donde el valor era mucho más bajo. ¿Qué pasa con los seguros? Yo no pago el vehículo, no pago la cuota, estoy sin cobertura, porque va atada a la cuota. Es la gran discusión que tuve y tengo actualmente con algunos abogados de estas automotrices, porque estando debidamente notificado de las medidas cautelares, no envían los cupones de pago con montos actualizados conforme a resolución judicial. Entonces lo seguían emitiendo con valores y la excusa era no, porque eso depende de otra gerencia, de otra sede, que, bueno, no sé, hay una resolución judicial, estás debidamente notificado, es más, en algunos casos hasta contestaban y planteaban alguna apelación y demás, pero no emitían los comprobantes de pago con montos actualizados. Entonces, como no los enviaba, yo a mi cliente le decía, no abones todavía, esperemos, y hacíamos las gestiones, denunciábamos el incumplimiento. Bueno, cuestión, pasaba eso. Tenía a muchas personas que se encontraban envueltos en ese sistema perverso que hoy dije, donde no podían sacar el vehículo por miedo a tener un siniestro y eventualmente tener algún tipo de evento y no tener la cobertura. El tema del seguro en los planes de ahorro también se tiene que adherir un poco al tema del agente extintorio, esa figura de seguros, que también hay resoluciones de superintendencia que hacen que se pueda obligar a algunas empresas con ese tema del agente extintorio, ¿no? Pero también es ampliar un poco el panorama para embarrar un poco más la cancha, ¿no? Te hago otra pregunta. Acá están tomando, si vos considerás que es una deuda de valor, la obligación creada en los planes de ahorro. No te escuché bien la pregunta. Dice que si es qué naturaleza es la obligación, si es una obligación de valor o si es una deuda de valor, o sea, si es una obligación de valor la que hay en las relaciones de los planes de ahorro.
es acá la Nico Barrone de Córdoba, de Club de Derecho. Sí, yo considero que sí, que es una deuda de valor con un sistema muy complejo, como hacía referencia en el día de hoy, un sistema complejísimo donde comienza con una situación de un contrato de mandato, donde al poco tiempo uno termina siendo mutuario deudor secundario. Entonces, la verdad que es un sistema muy, pero muy, muy ¿Vos complejo. considerás que se puede colectivizar mucho más el tema? Porque Sí, algunos sí, sí. tendría que hacerse una acción colectiva. El tema es que el juez va a aceptarlo. Mire, Osvaldo, en Córdoba, en Río Negro, en Misiones, existen antecedentes donde se ha generado con alcance colectivo, donde hasta me han manifestado muchas personas que se han encontrado beneficiadas, de un día para otro viene el cupón de pago conforme resolución tanto y un valor un valor que no es abusivo. Entonces, sí, en algunas provincias tuvo alcance colectivo. En la provincia de Buenos Aires no tuvo alcance colectivo, No. lo que motivó, Osvaldo, lo que motivó que la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires tenga que sacar algunas recomendaciones, resoluciones y cargara en su portal web, si ustedes también googlean fácilmente planes de ahorro, Defensoría del Pueblo, van a ver un bosquejo en Word, un bosquejo donde es un modelo de demanda. Es decir, la verdad es que por una cuestión de economía procesal es un despropósito que obliguemos a cada adherente a tener que iniciar su acción individual. Acá en Bahía Blanca yo lo he planteado en varias resoluciones, pero no, lamentablemente no hemos logrado. El problema allí radica en el objeto y los fallos de la Corte donde hablan de montos determinados. Entonces, como no hay homogeneidad, consideran de que no se puede considerar colectivo. Habría que buscar la manera de que sea homogéneo para tratar de que sea colectivo. Esa podría ser una de las razones, ¿no? ¿Seguimos con las preguntas? Sí. Acá la doctora Donato nos dice que el límite podría imponerse a la administradora, ya que además de aumentar unilateralmente la cuota, también obligan en forma compulsiva a retirar el vehículo cuando se sabe que el retiro de la unidad supone un gasto superior a la adherencia. ¿Lo comprendiste? ¿Cómo? ¿Lo comprendiste, Escuché la digo? pregunta. Sí, sí, sí. La verdad que la administradora, por eso digo que cabría prácticamente la posibilidad de la aplicación del daño punitivo. La administradora se comporta en todo este andar o esta vida contractual, se comporta de una manera que solamente le interesa perseguir un beneficio netamente económico y no buscar una solución al plan de ahorro. Precisamente lo que plantea la doctora de esa obligación de tomar el vehículo y aceptarlo porque ha sido adjudicado, se ha dado en varias oportunidades. Aún acá tengo antecedentes, aún cuando el vehículo que le quieren adjudicar no es el que habría contratado el adherente. Es decir, no viene con las características con las cuales el adherente había contratado. Compró un vehículo de determinadas características, el contrato decía determinadas características, llegó otro y lo obligan, entre comillas, obviamente, y se encuentra en una encerrona de terminar aceptando un rodado en el cual no era por el que había contratado, generándole mayores gastos y obviamente posibles reclamos que tengan que ver desde la vía judicial. Tema, ¿eh? ¿Opinás que debería darse intervención a la IGJ en cada uno de estos planes? Yo te la pregunto, adhiriendo un poco a la pregunta que está haciendo acá el colega, con referencia al monto del automotor. Porque la variación a veces la hacen por sobre el valor del automotor. Y después termina valiendo más lo que abonó que el automotor mismo. Osvaldo, yo soy muy crítico con el proceder de la Inspección General de Justicia. Esperaba más, te soy totalmente sincero. Yo esperaba esa resolución que
que planteamos, ¿te acordás? En la primera reunión de FACA de este año, donde le hicimos saber el tema de los planes de ahorro, que estábamos esperando el cumplimiento del artículo 60 de la 27.541 de esa ley de emergencia económica y solidaridad social, donde creíamos que el esfuerzo compartido iba a ser efectivamente un esfuerzo compartido, donde el adherente iba a haber reflejado en la cuota una cuota razonable. La verdad que, lejos de suceder eso, encontramos con la resolución 14, que no brinda una respuesta al caso concreto. Yo lo quiero graficar y poner bien en un ejemplo de un vecino de cualquier localidad, porque esto, reitero, no discrimina en ningún lado del país, es igual para todos. Una persona que estaba pagando en abril de este año, cuando sale la resolución, estaba pagando alrededor de 21.000 pesos. ¿Qué me dice esa persona? Si yo me adhiero al sistema que me dice el IGJ, voy a estar pagando alrededor de 18.000, 19.000 pesos. Tampoco sigue siendo una cuota totalmente desproporcionada cuando pago una alquiler. Desproporcionada. No me soluciona nada. Entonces, la verdad que yo esperaba más por parte de la autoridad de aplicación, esperaba más algún tipo de respuesta que efectivamente venga a traer paridad y esa teoría del esfuerzo compartido, ese espíritu que tuvieron los legisladores cuando dijeron esfuerzo compartido, no se cumple. No se cumple para nada. Y ahora me sorprende, como comenté recién, que muchos abogados de las empresas están denunciando como hecho nuevo esta resolución para dejar sin efecto la medida cautelar. Situación me parece contradictoria porque tenés una orden judicial y una orden judicial. Y que, Osvaldo, la medida dice, la 14/2020, establece que no se debe aplicar esa para los procesos judiciales. Entonces, en trámite. La verdad que hay una contradicción. Va a depender, y ahí vuelvo a insistir en este tema que lo hemos hablado en más de una oportunidad, depende mucho del criterio de los jueces. Y los jueces hoy, en cierta medida, a veces hay muchos jueces que desconocen el derecho del consumidor, desconocen el espíritu del derecho del consumidor. Y lo que vos hablas de la IGJ, es evidente el desconocimiento del derecho del consumidor, porque una cosa es ponerse en la empresa, que la empresa hace una recaudación, y otra cosa es ponerse en el consumidor que la tiene que pagar. Entonces, colocándose del lado del consumidor, todos lograrían tener acceso al pago. Colocándose dentro de la empresa, lo único que se logra son conflictos. Entonces, evitar el conflicto es facilitar el acceso al consumidor. Esto es porque usamos mucho las finanzas, se financiariza todo el sistema en vez de utilizar la economía y la estructura de costo. Entonces, el coche sale mucho menos que todo lo que se terminó pagando. Y acá hay una pregunta interesante que hace... también estuvo gente de Consumidores Argentinos, Domenech, que también te felicitó por la charla. En los supuestos de los consumidores hayan cumplido con el pago de todas las cuotas y opten por la devolución del dinero ahorrado. Lindo tema. ¿En qué plazos debe restituirse dichos montos? ¿Alguna norma determina plazos? ¿Por qué los contratos son poco claros al respecto? Bien. A ver, primero, valor del vehículo. Bueno, vamos primero a la pregunta y después vamos al valor del vehículo, que me quedé con algo para comentar. Por lo general, en un plazo de 12 meses deben devolverse el dinero. Una vez cerrado ese grupo, es decir, donde todos los ahorristas obtuvieron su vehículo o no decidieron no obtener el vehículo, tienen 12 meses para reintegrar el dinero. ¿Pero qué dinero? Con el dinero que yo voy a obtener, descontados cargas administrativas, de hecho uno firma que ese dinero va a tener los descuentos pertinentes de esas cargas. Entonces, mi pregunta es, cuando yo obtenga el dinero ese, ¿me voy a poder comprar? ¿Qué me voy a poder comprar? ¿Me alcanzará para comprar un televisor, aunque sea? Pregunta. Mucha gente que no pudo pagar dice, bueno, no pagué, no tengo el vehículo, no adjudiqué, bueno, voy a buscar el dinero cuando termine el plan. Tal vez pagó 30 cuotas. Y dice, bueno, son 84, cuando se cierre ese grupo, ese plan, y se termine liquidando, voy a ir a buscar el dinero. Seguramente esa suma va a ser totalmente irrisoria, no va a alcanzar para nada. Y quiero volver, Osvaldo, a lo que vos decías recién del valor de que si el IGJ debe intervenir con respecto al tema del valor de la unidad móvil. Cuando uno presta atención en los cupones de pago, hay un cuadradito que, al margen de que, a ver, como todo,
cuando nos llega la factura del servicio de energía eléctrica a nuestra casa, ¿qué vemos? ¿Cuánto hay que pagar? Cuando nos llega la del gas, ¿cuánto hay que pagar? No nos ponemos a analizar el consumo, si tiene, a ver qué pasó, sino lo que primero vemos, cuánto hay que pagar. Lo mismo pasa con los planes de ahorro. Llega el cupón de pago, ¿cuánto hay que pagar? 8.000, 9.000, 10.000, 15.000. Y no analizamos, y a veces vemos, que cómo se fue incrementando el valor de la unidad móvil. Arriba del todo de los cupones de pago se establece el valor de la unidad. Ejemplo, una persona que compró un vehículo en el año 2016, 2017 o principio de 2018, el valor de la unidad móvil rondaba entre 260.000 pesos, más no. A partir del mes de abril, la automotriz, con un criterio totalmente unilateral, empezó a incrementar ese valor de la unidad móvil. Lo empezó a incrementar. Entonces, hoy en día, la mayoría de los cupones de pago figuran que los automóviles tienen un valor que rondan el 1.000.000 de pesos. Mi pregunta es, una persona que firmó el contrato de adhesión 2016, adjudicó 2017, el auto ya tiene 3 años de antigüedad, y actualmente está pagando como si fuera un auto que tiene un valor de 1.000.000 de pesos, donde el valor del mercado de ese vehículo seguramente es muchísimo menos, bueno, ahí se genera otra situación totalmente injusta para ese adherente. Sigue pagando un 0 kilómetro, pero no un 0 kilómetro un valor razonable, un 0 kilómetro un valor irrazonable, donde exacto. Precisamente, Osvaldo, esto lo hicimos en un comparativo en una oportunidad en una charla, un vehículo de determinada empresa que estaba promocionado para su venta en el mercado por 600.000 pesos. Decía, el año pasado, 600.000 pesos. Luego, en el cupón de pago figuraba 860.000. Es decir, la misma automotriz, es decir, la misma sociedad anónima de ahorro para fin determinado tenía un valor para cobrarle a los adherentes y otro valor para venderlo al público al contado. Es decir, directamente montos totalmente disímiles. O sea que aparte de los intereses se encarecen la unidad. Exactamente. Eso es una carga financiera en la cual el consumidor se ve perjudicado. Eso es una violación de los derechos del consumidor. Ahora, vos te das cuenta cómo esta situación, como bien dijiste, la IGJ no la tomó en cuenta, pero muchos jueces que no saben de esta materia vuelven a tomarla en cuenta o quieren modificar la ley, como esos proyectos que andan danzando, dando vueltas, creyendo que hay dos partes en la relación de consumo, que son contratos, y siguen insistiendo con lo mismo, que son dos partes, que las dos, y entonces nunca te das cuenta que una es totalmente débil jurídico y tienes que decir, sí señor, sí voy a pagar, no es así. Por eso de esto se deviene, podemos ser muy jurídicos, deuda de valor, todo lo que quiera, pero ¿dónde está la justicia de un reclamo ante un consumidor que no tiene acceso al automotor? Y lo único que se crea es un negocio financiero donde yo creo que ninguna parte del mundo tienen un negocio financiero tan grande como son los planes de ahorro en el formato que no han tenido en los últimos tiempos. Los últimos tiempos se transformó en un negocio financiero muy, muy grande para los grupos empresarios. Yo planteo lo siguiente, Osvaldo, brevemente. ¿Qué persona en su sano juicio contrataría un sistema de estos sabiendo que se va a aumentar de manera exorbitante el valor de la cuota? Nadie. Es decir, si a mí me brindarían debida información clara, precisa y detallada a punto de contratar, yo no habría firmado ese contrato. Entonces, si hoy mi ingreso es X y hoy la cuota me representa una magnitud importantísima, no es el mismo contexto que teníamos, y saquemos la pandemia de lado, porque obviamente la pandemia generó una afectación importante en la capacidad de pago de todos. Pero antes de la pandemia, ya esto se generó por el tema de la suba del dólar. Entonces, ¿qué persona en su sano juicio firmaría un contrato? Ninguno. Entonces, acá obviamente hay una responsabilidad muy marcada por una parte fuerte de la relación de consumo, y a su vez una parte fuerte que se dedica a ese rubro hace muchísimos años, que tiene una expertise y que sabe cómo manejarlo, y que debería haber establecido procedimientos de atajo, procedimientos de salida para evitar este tipo de situación. Bueno, no sé si queda alguna pregunta, la verdad hay algunas, por ejemplo, si ya le secuestraron el automotor, dice, el secuestro del automotor
conforme el 39 de la 2440, ¿no? Me imagino. Y el mismo se remató en plena. ¿Qué puede hacer? ¿Aplican estas resoluciones? Bien, no. Si ya secuestró el vehículo, yo puedo comentar un caso acá en Bahía Blanca, la verdad que bastante complejo. Una persona que saca un plan de ahorro, año 2016, 2018 no puede pagar, fin de 2019 se entera que le iniciaron, dejó de pagar cuando empezó a la cuota a aumentarse, dejó de pagar directamente. La verdad que no fue a ver a ningún abogado, nada, directamente dejó de pagar. A fines del 2019, a fines del 2018, principio del 2019, se entera de que tenía una ejecución prendaria. Entonces se acercó hasta la automotriz y hasta la concesionaria y dice, sí, efectivamente usted tiene una ejecución prendaria y se va a ordenar el secuestro del vehículo, salvo que pague tanto dinero. Esta persona dice, no puedo pagar, dice, bueno, entregó el vehículo. Y voluntariamente entregó el vehículo. Es decir, dejó de pagar, entregó el vehículo, y no solamente que entregó el vehículo, sino que le dijeron de la concesionaria que lo iban a rematar y que si había un remanente, lo iban a llamar para que venga a cobrar ese remanente. Bueno, se fue, nunca lo llamaron, y a principios de este año me viene a ver por un embargo en el sueldo. Cuando vemos, le embargaron el sueldo porque no es que existió un remanente a favor, sino que al contrario, Remanente le mataron el vehículo, quedó deuda y le embargaron los haberes. Le embargaron los haberes por la deuda. Esta persona sacó un plan de ahorro, pagó algunas cuotas, después no pagó más, entregó el vehículo, se quedó sin el rodado voluntariamente, por lo que le informaron desde la concesionaria, y hoy pesa sobre él un embargo. Estamos hablando de un empleado, en este caso puntual, un chico que trabaja en la carne, es un empleado de la carne, un empleado que tiene un sueldo que no excede los 40.000 pesos, y hoy pesa sobre él un embargo por una... Bueno, este tipo de situaciones, con el tema de las ejecuciones prendarias, uno se ve compelido, se ve obligado a tener que abonar, sacar préstamos donde sea, para no perder todo, y llegado el caso, perder un poco menos. Bueno, siempre termina perdiendo Osvaldo, y el resto de los oyentes también, siempre termina perdiendo el consumidor. Por eso, vuelvo a insistir, recién vi a alguien que escribió por ahí que tendríamos que tener un fuero específico. ¿Sí? Exacto, dijo, tenía una pregunta del fuero especial. Por supuesto, sí. Pues es evidente que la necesitamos en todas las jurisdicciones. Es una de las luchas nuestras y las hemos hecho varias veces en FACA, pero por algo suspendieron la 26.993 en Capital Federal, por algo la suspendieron con todos los defectos que tenía, era una norma que creaba un juzgado, y por algo el juez de paz de La Plata fue cambiada su actividad, y Dante Rusconi lo pasaron a ser juez de faltas de accidentes, de infracciones de tránsito. Evidentemente hay una intención en la cual no se quiere resolver a favor del consumidor, es decir, no es que sea necesario, es que no queda alternativa, porque no creo que nadie pierda si compra un automotor a una empresa por el valor del automotor más los intereses, y no por 2 coches más los intereses, que es lo que terminan pagando con las cuotas. Déjame decirle a la gente que los certificados lo tienen que solicitar al área académica del colegio y se los van a remitir, y asimismo en los mails que han dejado al área académica vamos a pasar la nota que nos envió el doctor Matías Italiano. Osvaldo, no sé si hay... correo electrónico, perdón, si me recordás tu correo electrónico te lo envío ahora, o estoy de otro correo. Bueno, ohbasano@gmail.com. Listo. Enviado el artículo, así ya lo tenés enviado. Ya es público mi correo para aquellas preguntas y se las remitimos al doctor Italiano si hay que hacerlas. Te agradecemos mucho. Nos vamos a volver a juntar, por supuesto, para seguir charlando. Acá Nacio hizo una propuesta de que tendríamos que armar algún trabajito para modificar la IGJ o para trabajar en el IGJ, presidente de una asociación de consumidores. Creo que es una muy buena idea, y
te vamos a tratar de ver si hacemos alguna reunioncita contigo con las asociaciones de consumidores para ver si podemos trabajar en este tema. Así que es muy importante también ese tema. No sé si, Cristina, tenemos algo más para decirle a los presentes. No, muchísimas gracias. Preferimos que los certificados los pidan en el chat que está aquí en esta actividad, para que también nosotros podamos constatar la presencia. Y en unos días se lo mandamos en formato digital, por supuesto. Muchísimas gracias al doctor Bueno, Italiano, perfecto. gracias a todos. Seguramente habrá más preguntas por allí. Bueno, pero hemos tratado de responder. Para otra actividad similar. Le agradecemos mucho, Matías, agradecemos mucho la presencia de todos ustedes, colegas y amigos, gente de asociaciones, gente del interior del país. Les agradezco mucho al integrante del Instituto de Derecho del Colegio de Lomas y a los integrantes del Consejo y de la Académica también. Les mando un abrazo a todos. Matías, muchísimas, pero muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo de corazón. La verdad que ha sido un placer y a disposición para cuando lo deseen. Bueno, saludos, Matías, un gusto, de vuelta. Bien. Saludos, Henry, saludos, Cristina. Chao, Y gracias. a todos los colegas. Hasta pronto. Un abrazo a todos. Bueno, hasta luego, felicitaciones a todos, muchísimas gracias por permitirme escucharlos. Hasta luego.